Yo lo que sí quisiera destacarles es que cuando un profesional educativo aborda el diseño de un entorno virtual planificado, formalizado, debe asumir, digamos, un concepto que no está tan divulgado, que es el concepto de actividad o de e-actividad, entendido como una actividad que un alumno tiene que ejecutar, desarrollar, realizar en el marco de un entorno online. ¿Por qué el concepto de e-actividad? Miren, está muy vinculado lógicamente a lo que es enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales y learning, y lógicamente, por un lado, hay un equilibrio entre quien diseña, enseña en un entorno digital y quien aprende en el mismo. Pero lo que genera realmente aprendizaje es la experiencia que el alumno tiene en ese entorno. Para que obtenga esa experiencia de aprendizaje, de algún modo hay que planificar, preparar situaciones o actividades que el alumno tiene que realizar. Al hacerlas, obtiene, digamos, esa experiencia. Por eso, frente a lo que tradicionalmente se ha hecho en los entornos e-learning o aulas virtuales, de estructurar y organizar ese aula a través de contenido como eje central, les estoy proponiendo que sea la tarea de aprendizaje, la e-actividad, quien sea, digamos, ese elemento clave, eje, a partir del cual organizar o estructurar todos los elementos de un entorno virtual. Y esto significa que uno tiene que pensar y planificar qué actividades y qué secuencia de las mismas llevarán a que se obtengan ciertos conocimientos. En torno a la e-actividad o actividad electrónica, como quieran denominarles, hay distintos tipos, ¿no? Y podemos hablar de actividades muy simples, que duran muy poco tiempo, microactividades, como puede ser un ejercicio simple individual, yo que sé, responder un text o completar un puzzle o un juego de palabras, etcétera, a lo que son macroactividades o actividades más largas en tiempo, en complejidad, como pudiera ser un proyecto de trabajo grupal a través de entornos online. Otros ejemplos, muchos ejemplos, podemos hacer un montón de ellos, es decir, que los alumnos desarrollen proyectos colaborativos mediante wikis o mediante escritura compartida online, que creen sus propios blogs o espacios públicos en la red, que redacten ensayos, que debatan en unos foros, que resuelvan problemas, que elaboren su propio portafolio o espacio personal, que creen una biblioteca digital. Bueno, las posibilidades y tipos de actividades, como les digo, oscilan desde la simple propuesta a una propuesta mucho más compleja. Lo que ocurre es que a la hora de planificar esas actividades, sean simples o sean complejas, ese docente o ese experto en educación responsable de la creación de un entorno de aprendizaje online debe tener, al menos, plantearse 4 cuestiones básicas. Una es cuál es la competencia o competencias que quiero desarrollar en mis estudiantes y en particular objetivos de aprendizaje, qué quiero que adquieran, ¿no?, como aprendizajes. Hoy hablamos de competencias, en otros momentos hablábamos de dimensiones de aprendizaje u objetivos, ¿no? A la vez, tener en cuenta también y ser conscientes de que bajo cualquier tarea o propuesta de actividad hay que trabajar o desarrollar contenidos, conocimientos. ¿Cuáles son esos? Hacerlos explícita. También tenemos que pensar, a la hora de planificar una actividad electrónica o dentro de un entorno online, cuál es la organización didáctica de esa actividad, es decir, qué tiempo exige para su cumplimentación, ¿va a ser individual o va a ser agrupada en pequeño grupo o gran grupo? ¿Cuáles son los espacios? ¿Cómo se va a evaluar? Es decir, tenemos que hacer una planificación organizativa, didáctica de la misma. Y, lógicamente, todo esto es tecnología digital, por tanto, tenemos que también seleccionar y pensar cuáles son las herramientas, aplicaciones o recursos digitales que van a permitir a esos estudiantes cumplimentar adecuadamente la actividad electrónica. Hoy en día hablamos ya también de metodologías para trabajar la enseñanza y el aprendizaje en entornos online, ¿no? Metodologías que tienen nombres que ustedes pueden encontrar en la bibliografía fácilmente, desde las webs, el aprendizaje por proyectos, aprendizaje colaborativo, estudios de caso, los círculos de aprendizaje, el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje por tareas. Busquen información, que encontrarán seguramente mucha bibliografía que les explica este tipo de metodologías, y cada una de esas metodologías es simplemente la configuración y organización de distintos tipos
de e-actividades, ¿no? Yo, por resumir y por ir sintetizando ideas básicas. Miren, sea una metodología u otra, lo que uno tiene que tener claro a la hora de diseñar entornos de aprendizaje es que el alumno sea el creador de los conocimientos, no sea un mero receptor. Y esa forma de crear y construir los contenidos es siempre y cuando se le planteen a los estudiantes dentro del entorno actividades de aprendizaje. Y para eso hay que pedirles y solicitarles que genere, digamos, contenidos digitales en formatos y lenguajes distintos. Que el alumno se exprese, cree esos contenidos mediante textos, a través de ensayos o participaciones en foros o tal, en blogs, en hipertextos, que construya también ese conocimiento, esos contenidos en formatos audiovisuales, en formato de imágenes, en infografías. Bueno, las posibilidades son muchas, como ya les cité antes. A la vez también tenemos que ser conscientes de que, además de que el alumno sea creador de contenidos en distintos formatos y lenguajes, haya mucha comunicación e interacción, y esto significa apoyar de que utilicemos los entornos online para que el aprendizaje no sea solo individual, sino también colaborativo.